Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta exposición de la materia de Derecho Procesal Constitucional. Hablaremos de los sistemas y modelos de justicia constitucional en base al texto que se nos ha planteado para analizarlo y luego buscar un modelo, eh, cuál es el modelo constitucional del Ecuador. La siguiente lámina, por favor. Bien, modelo de control constitucional clásicos. El control constitucional generalmente obedece a dos modelos clásicos de control constitucional que tienen su origen a partir de experiencias, el uno a través de la Revolución Francesa y el otro a través de la Revolución Americana. ¿Qué podemos decir sobre estos dos modelos de análisis constitucional o de control constitucional? Por ejemplo, en Norteamérica se crea a partir del famoso caso Marbury versus Madison de 1803. Se instala oficialmente el denominado Judicial Review, que termina consolidándose a inicios del siglo XX y que, como ya lo había manifestado, obedece a circunstancias históricas y políticas diferenciadas del modelo europeo. ¿Qué es el Judicial Review? Los derechos pueden ser invocados en cuanto a su tutela vía acción o excepción delante de cualquier juez. En Estados Unidos puede ser un juez de un estado, un juez federal o un juez de la Suprema Corte. Por otro lado, en Europa se consolida ya entrando el siglo XX, como las primeras experiencias en Suiza y en Alemania, y básicamente se trata en un sistema concentrado con la inspiración de lo que decía Kelsen, es decir, de tribunales o cortes constitucionales. Por eso es un sistema concentrado. Cuando se tiene alguna controversia, el juez ordinario no puede resolver sobre estos derechos, sino por el contrario, enviar a consulta para que sea el juez constitucional o los jueces constitucionales quienes conozcan y resuelvan. Por lo tanto, se podría entender que se convierten en un legislador negativo. La siguiente lámina, por favor. Ahí podemos apreciar básicamente que el modelo norteamericano lo entendemos como modelo difuso o concreto porque es para situaciones concretas o casos concretos. Interpartes tiene la fuerza del precedente para evitar la inseguridad jurídica, mientras que el modelo europeo es concentrado, el monopolio en el Tribunal Constitucional. Es abstracto y es erga omnes, o sea, las resoluciones de estos tribunales tienen que cumplirse por el resto de los jueces. A continuación, mi siguiente compañera. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, Ya. Yo voy a dar puntos claves sobre el documento del que estamos hablando, que son los sistemas y modelos de justicia en los albores del siglo XXI. Comenzamos en el primer punto con las funciones de los tribunales constitucionales. Dichas funciones actúan como guardianes del cumplimiento de las normas constitucionales, interpretan y aplican la Constitución en un contexto jurídico y social cada vez más complejo. Como segundo punto tenemos el control constitucional. Se discuten diferentes variables de control constitucional. En estas incluyen los poderes institucionales y las instituciones de control. Se destaca la importancia de superar la dicotomía entre los sistemas concretos y abstractos del control constitucional. Como tercer punto, tenemos la protección jurídica de los derechos individuales y colectivos. La protección jurídica y la consideración de los derechos individuales y colectivos son elementos de suma importancia en el desarrollo de los sistemas jurídicos constitucionales y de la democracia constitucional. Como cuarto y último punto, tenemos la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional. Se analiza dicha relación y en este contexto de la jurisdicción constitucional se subraya la importancia de proteger el estatus jurídico subjetivo y armonizar el sistema de garantías constitucionales. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, muchas gracias, Natalie. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Mi tema es el modelo constitucional del Ecuador. El Ecuador, a lo largo de su historia como república, ha contado con diversos cambios y reformas en la Constitución, desde un sistema conservador posterior a eso, A continuación, hasta uno que nuestro compañero pueda tener mejor señal, vamos a seguir con la compañera sí. Gina Carranza.
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, doctora. Acotando un Incluso la poco República del acerca, expresidente Velasco Ibarra. perdón, compañero El Eric, un momentito ya. Ahí luego le doy el pase, ¿sí? Es que tenía interferencia y me dieron el pase. Continuamos y ahí sigue usted. Bueno, acotando un poco lo que dijeron mis compañeros acerca de la lectura, pues vimos las convergencias que hay en este texto y también finalizando las valoraciones que hay dentro de estos papeles de desempeñar por la justicia constitucional para mostrar que se cumplen objetivos en cuanto a la perseverancia de la democracia y la justicia, más allá de prevalecer cotidianamente en la política ecuatoriana las constituciones como supremacía, ¿no? Entonces vemos también que en el Ecuador el modelo constitucional ha experimentado muchos cambios, como lo mencionó mi compañero, y fue muy notable a lo largo de los años, desde sus primeras constituciones en 1830 hasta la actual constitución. En esta primera constitución en el Ecuador se establecieron los fundamentos de la nueva república y esta constitución y las que siguieron durante el siglo XIX estuvieron siempre marcadas por el desequilibrio político que se establecieron en estos tiempos y los conflictos internos que mantuvo nuestra constitución. A partir del siglo XX, podemos ver que se formó un modelo de constitución mucho más estable con la promulgación de la Constitución de 1929 y esta dispuso un sistema presidencialista y puso también las bases para organizar el Estado ecuatoriano. Vemos también que se refleja en la Constitución del 2008 que esta establece un Estado más democrático, plurinacional e intercultural. Y esta reconoce la diversidad étnica y artística del país. También establece un sistema de gobierno presidencialista y con una separación de poderes y un sistema de control y equilibrio entre ellos. A continuación, mi compañero Eric. Muchas gracias. Bien, se me escucha fuerte y claro. Sí, compañero, ahí sí. Ya. Te voy a continuar con la lectura del tema. El Ecuador, a lo largo de su historia como república, ha contado con diversos cambios y reformas en la Constitución, desde un sistema conservador, posterior a eso uno liberal. Incluso la República del Ecuador tuvo dictaduras durante el periodo presidencial del presidente Velasco Ibarra y también una dictadura militar, el cual existió hasta el año de 1979, en el que se instauró un sistema constitucional democrático. En la actualidad, el Ecuador cuenta con una constitución que respalda al país como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano e independiente, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada, según la Constitución del Ecuador de 2008. Es decir, que nadie está exento en no cumplir las normas constitucionales ni funcionarios del gobierno. Ahora bien, centrándonos en el modelo de justicia constitucional del Ecuador, podemos apreciar lo siguiente. La Constitución del Ecuador lleva un ordenamiento jurídico donde demostraba llevar un modelo de justicia constitucional concentrado. ¿Por qué? Se tiene a la Corte Constitucional como único órgano competente para la Constitución del Ecuador. Además, la Corte Constitucional es considerada como el órgano que se encarga de resolver los conflictos de alta gravedad de instituciones del Estado. Muchas gracias. A Listo, buenas noches con continuación, todos. el El compañero modelo de Francesca. control concreto de constitucionalidad en la Constitución ecuatoriana. Todo esto lo encontramos en el artículo 141 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la cual su finalidad y objeto de este control concreto de constitucionalidad menciona que el control concreto tiene como finalidad garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales. Los jueces aplicarán las disposiciones constitucionales sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrán restringir, menoscabar o inobservar su contenido. Además, es importante recalcar que en el artículo 117 menciona que tanto los jueces de primer nivel tienen la competencia de poder
tomar el control y ejercer el control concreto en los términos establecidos en esta ley. Entonces podemos decir que el control concreto de constitucionalidad se presenta cuando se aplica una norma jurídica a un caso concreto en sí. Como por ejemplo, podemos citar cuando un juzgador al momento de resolver un proceso puesto en su conocimiento inaplica una ley por considerarla contraria a la Constitución, o cuando la suspende y remite en consulta al Tribunal o Corte Constitucional, es decir, cuando se plantea como incidente judicial como ocasión de un litigio. Eso podemos decir, y algo más para agregar es que la mayoría de los países latinoamericanos han creado sistemas mixtos, en el cual Ecuador no es una excepción. Gracias. Así es, compañera. Ya para concluir, por una calamidad doméstica, la compañera Yamilet Valareso no pudo estar en este espacio, pero vamos a dar parte a a la parte que ella se encargó de investigar y analizar. En cuanto al modelo que tenemos de control constitucional, ya que hoy en día, como decía nuestra compañera Francesca, ya no se puede hablar de un solo sistema, de un sistema concreto o de un sistema abstracto, sino podemos hablar básicamente de sistemas mixtos. Em, es cierto que se pueden determinar en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional tres tipos de control de constitucionalidad. Por ejemplo, en el artículo 425 de la Constitución, justamente habla de que los jueces del país o las autoridades administrativas pueden aplicar directamente la norma constitucional, la de mayor jerarquía. Es decir, en este caso se está hablando de que se le da esa facultad al juez ordinario de tomar una decisión en materia constitucional. Lo propio sucede con el artículo, con el numeral 3 del artículo 11. Entonces, eso quiere decir que es prácticamente un modelo difuso de control constitucional, mientras que el artículo 428 de la Constitución dice que en caso de duda del juez por oficio o a petición de parte, tiene que remitir a la Corte Constitucional para que se realice un control. Aquí se puede ver un control concreto de constitucionalidad. Es por eso que los jueces tienen que ser muy cuidadosos al momento de cuando les surge una duda de qué artículo aplicar, si el 425 o el 428, si tomamos en cuenta el rol del juzgador como garantista de derechos, pero también sometido al control disciplinario del Consejo de la Judicatura y a la posibilidad de irse contra norma expresa y prevaricar. Hasta aquí la intervención del Grupo 5. Muchísimas gracias, estimada doctora, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, doctora.